Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z roja, y José, @JoseGeekLML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan un montón. En este episodio vamos a seguir hablando sobre los viajes en el tiempo, pero esta vez nos preguntamos cómo sería una máquina del tiempo en la vida real. Bueno, y continuamos con nuestro tema del episodio pasado, pero con la diferencia de que vamos a aterrizarlo un poquito y les preguntamos a diferentes historiadores de todas las categorías qué harían con una máquina del tiempo. Entonces vamos a tener ahí unos audios de algunos invitados. Pero antes, hablando de viajes en el tiempo, si no lo han escuchado, queremos presentarles aquí oficialmente, aquí entre nos, It's oficial, nuestro nuevo show que se llama Volver al Presente, y pues obviamente tiene todo que ver con viajes en el tiempo, porque es un podcast en el que nos vamos a ir al pasado para entender el presente. Es un podcast muy chévere, muy bacano, hecho con mucho amor. Tenemos nuevos integrantes en el equipo de Random, entonces... Por favor, escúchenlo. Gracias. Y les dejamos el link en las notas del episodio. Está muy áspero. Está muy chévere, recién salidito. Pero bueno, ahora sí, quería que habláramos un poco de, ¿qué pasaría si hubiera una máquina del tiempo en la vida real? ¿Cómo podemos viajar al pasado en la vida real? ¿Y serviría una máquina del tiempo? ¿Cómo funcionaría eso para los historiadores? Y pues, sin más ni menos, démosle la palabra a nuestro querido colega Miguel Cuadros. Yo creo que frente a la pregunta sobre los viajes en el tiempo y la historia, la verdad la principal referencia que tenemos es lo que pasa con la exploración espacial. Uno puede pensar en la exploración espacial un montón de propósitos científicos, un montón de propósitos, digamos, nobles o altruistas directamente relacionados con el conocimiento científico, pero el trasfondo es inevitablemente geopolítico, el trasfondo es inevitablemente capitalista. Entonces, viendo el ejemplo reciente de todos estos millonarios, de Jeff Bezos, yo creo que con la existencia de viajes en el tiempo para la historia pasaría algo similar. Podría uno pensar en la posibilidad de conocer, de verdad acercarse a la existencia, a la experiencia de las sociedades, pero eso sería simplemente un propósito noble y altruista que estaría supeditado a quienes dentro de las relaciones de poder y las relaciones económicas realmente dominaran o pudieran desarrollar esa tecnología. Yo, la verdad, no puedo desconectarme de esa comprensión inevitablemente política y de relaciones económicas en las cuales los intereses del historiador, en un caso como estos, irían casi que en la última lista de preferencias y lo demás sería una serie de intereses políticos y económicos por aprovechar las infinitas posibilidades que un viaje en el tiempo permitiría y las posibilidades del conocimiento histórico tal vez quedarían relegadas. Yo lo veo así. En mi caso creo que de existir esa tecnología, la labor del historiador entonces sería más como una especie de verificador de datos, ¿no? La posibilidad de agarrar los relatos históricos o las suposiciones históricas, las afirmaciones de las grandes narrativas y utilizar esta eventual o hipotética tecnología para viajar en el tiempo, verificar, describir y contrastar, ¿no? Entonces yo siento que nosotros seríamos más como esta figura del verificador de datos, del fact-checker, del periodismo investigativo. Y bueno, eso, digamos, nos haría tal vez más como unos mediadores en esa relación. Pero bueno. ¿Qué tal eso, no? ¿Tú qué opinas de lo que dice Miguel? Yo estoy muy de acuerdo con Miguel en el sentido de que si se descubre una máquina del tiempo, si se descubre una forma de viajar en el tiempo, los últimos, y lo dije en el episodio pasado, los últimos que vamos a viajar van a ser los historiadores. Esos vamos a ser los últimos. Yo siento que se va a prestar para turismo histórico, y siento que sí va a terminar mal. Y me atrevería a decir que
a futuro nosotros vamos a realizar o a construir o a ayudar a construir los monumentos que tenemos ahorita para que tengamos algo de qué hablar y se vuelva todo un ciclo cerrado y así construir la máquina del tiempo y construirnos nosotros como somos. Sí, y hablando de turismo, esa es justamente una de las opiniones de nuestro otro colega Guillermo Labrador del podcast Viajeros en el Tiempo. Bueno, ambas preguntas me parecen bastante interesantes en el sentido de que yo creo que los viajes en el tiempo, si obviamos la posibilidad de que sean posibles, ¿no? Porque eso es una cuestión totalmente aparte, yo creo que crearían una nueva forma de hacer trabajo de campo en la historia, porque yo creo que la posibilidad de viajar en el tiempo no nos daría de una vez la omnisciencia de conocer de manera absoluta el pasado, ¿no? Entonces habría una necesidad, pero pues nos daría un mejor acceso a fuentes, que eso sería totalmente interesante. No habría que ir a mirar si en un archivo quedan restos de documentos o lo que sea, sino uno puede ir directamente a donde se encuentran las fuentes, ya sean orales, documentales, escritas o pues la propia escena que está sucediendo, y pues ir y tomar la información, ¿no? Yo inclusive pienso que habría dos tipos de historiadores que surgirían ahí. Unos que serían pues los que van a trabajar en un sentido académico, a buscar la información, a buscar las fuentes, como sea que sea posible o como sea que sea la lógica en ese mundo donde hay viajes en el tiempo. Y otros que yo creo que harían como el cazador de cocodrilos en cierta forma, porque irían allá a stalkear a figuras históricas o mirar procesos o eventos históricos y los mostrarían hacia una audiencia. Eso yo creo que es una posibilidad, o por lo menos yo me lo imagino así. Yo por mi parte, yo pues como buen historiador, que soy un chismoso absoluto, yo tendría una experiencia casi que voyerista. Yo iría a mirar, a turistear, o sea, yo creo que sería una experiencia muy bonita en cualquier periodo, porque a mí eso de viajar en el tiempo me parece como viajar a otros mundos, inclusive sería una experiencia súper interesante. Bueno, ¿y cómo ves este audio? Pues la verdad es que sí, o sea, tanto Miguel como Guillermo tienen razón. Miguel porque pues obviamente por más que haya una razón como noble y científica y digamos por el amor al conocimiento detrás de esto, pues obviamente siempre va a haber un factor económico pesado detrás, y yo creo que si en serio llegara a existir una máquina del tiempo en la vida real sería así, y ya a uno le tocaría como muchos años después, cuando ya los precios bajen y eso, ya uno puede pegarse la rodadita a 1948, pues, o a principios del siglo XIX, a conocer a Bolívar y ir a tomarse una foto con Bolívar para el Facebook, para el Twitter, para el Instagram, para el TikTok, para el híbrido entre TikTok, Facebook e Instagram y Twitter que va a haber en ese entonces. ¿Te imaginas? O sea, que se democratice los viajes en el tiempo. Qué Para, denso. o sea, la cantidad de contenido que habría, las variaciones. Imagínate los avances que ha tenido, o sea, imaginemos los avances que ha tenido la humanidad a medida que se democratiza más el conocimiento. Es decir, bibliotecas públicas, por ejemplo, universidad pública, más recientemente pues Wikipedia, que es como digamos la herramienta online para democratizar el conocimiento, YouTube, todas esas cosas. Yo siento que eventualmente eso le podría pasar al viaje en el tiempo, pero ahí lo que yo me pongo a pensar, y quiero que hablemos de esto después de escuchar el siguiente audio, porque ella lo toca un poquito, es realmente en cuanto a disciplina, en cuanto a artesanía, en cuanto al quehacer del historiador, ¿para qué putas nos sirve? Escuchemos a Juliana Bernal de la cuenta de Instagram Historia de Melocotón, que recomendada para que la sigan. No creo que nos reemplacen, ¿sí? O sea, sería un poquito más fácil saber los hechos del pasado, pero es que nosotros no estamos como en un tema de cuentería histórica.
Nosotros no nos dedicamos a contar el pasado solamente, sino que nosotros nos dedicamos también a analizarlo, a tratar de llevar a una conclusión de los hechos, de cómo repercute en el presente, de qué tenemos que aprender de eso, ese análisis social que hacemos los y las historiadoras del pasado. Entonces, por eso nosotros hemos alegado muchas veces, no somos una Wikipedia, no sabemos qué pasó exactamente en tal fecha, qué hicieron, qué hablaron, todo eso, sí, porque es que esa no es únicamente nuestra función va con respecto al análisis del pasado en aras de un presente y de un futuro, pues en mi caso. Entonces, bueno, pues si yo tuviera una máquina del tiempo, pues de todas maneras sería muy feliz porque viajaría por el pasado para de primera mano mirar las cosas que sucedieron, si quiero analizar algo por simple curiosidad, porque yo he dicho mucho que la historia es una curiosidad humana y satisface esa curiosidad humana de saber el pasado. Entonces, pues sí, obviamente como ser humano sería muy curiosa de saber el pasado, pero no lo tomaría únicamente como una fuente única, ¿sí? Porque es que tú visitarías el pasado, pues aquí como en esto utópicamente, visitarías el pasado, pero es que hay otros actores, hay gente que está ahí, gente que lleva viviendo esa época, hay gente que tiene los vicios, que los documenta, que conoce, que nos hace saber su perspectiva a través de diferentes fuentes. Entonces no sería pues la única fuente que tendríamos, sino que es también ese caso de tener en cuenta a los actores del pasado y ese análisis, ¿sí? Hacer un análisis preciso de todo eso. Por ejemplo, agregándole ahí que hacían los primeros historiadores, como Heródoto, por ejemplo. Heródoto se dedicaba a retratar lo que estaba viendo, pero bajo un análisis histórico, ¿sí? Entonces es básicamente como hacer historia del presente, pero mirando de primera mano los hechos. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo, pues viajaríamos al pasado y retrataríamos los hechos, pero va más allá de eso. Hay un análisis, hay un complemento, hay un propósito, porque nosotros hacemos historia bajo un propósito específico, de un tema específico, para dignificar la memoria, para mantener viva la memoria, para involucrarnos en el presente a través del pasado. Es eso. Entonces, tú ahí, qué opinas de estos temas? Ya entremos a discutir a profundidad. Bueno, yo siento que con lo que nos cuenta Juliana y esta noción del sentido de pertenencia de la historia, yo diría que si se logra descubrir el viaje en el pasado, el viaje hacia el pasado, y se llegase a democratizar, yo siento que la noción de pasado sería tan maleable que no es necesaria la historia. O sea, los historiadores no seríamos necesarios porque, imagínate, es como yo puedo viajar, ver, pueda que no pueda entender, y ahí seríamos nosotros los historiadores para dar un contexto. A Pero, eso voy yo. pero podemos ver, interactuar y sería como, es que sería algo re loco porque si alguien puede viajar, hablar con Simón Bolívar, interactuar con él, esa persona ya tendría la noción de que existe un futuro y que en el futuro se realiza la república, o sea, consolidan la república. Esto teniendo en cuenta que cualquier persona puede viajar y puede interactuar con el pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese pasado sería tan maleable que nosotros no podríamos rastrearlo. Sí, como que sí estoy de acuerdo con eso, pero yo siento que pasaría algo en el que se saturaría tanto de información, o sea, tendríamos ya tanta información disponible que la historia realmente seguiría siendo muy parecida a como se hace ahorita, porque ahorita lo que hacemos es, y esto me remite un poco a los primeros episodios de Random, es seleccionar partes del pasado, y esas partes pues están en las fuentes primarias, están en ciertos documentos, en ciertas imágenes, en ciertas cosas. Las seleccionamos, vamos agarrando de aquí, de allá, de aquí, de allá, y lo que hacemos es darles un sentido, como contar una historia a través de eso, pero es contar una historia a partir de una pregunta.
Entonces, esa es la pregunta de investigación que uno le haría a las fuentes. Y yo siento que con una máquina del tiempo pasa exactamente lo mismo. La historia como disciplina y los libros y los podcasts y los videos, los documentales, dan lo que el cerebro humano pueda procesar de toda esa información que hay en el pasado. A menos que ya se inventen una vaina de machine learning que vaya al pasado y empiece a notar cuántas veces dijo Simón Bolívar tal palabra, tal grosería, tal vaina, y ahí ya se saca un análisis mucho más denso. Pero yo siento que teniendo acceso a cualquier momento del pasado, a cualquier segundo, cualquier minuto, y teniendo acceso a todos esos minutos, todos esos segundos, años, sucesos del pasado, puede pasar lo que le pasa a Funes el Memorioso en este cuento de Borges, que el man no puede abstraer, no puede pensar, o sea, él recuerda absolutamente todo y por lo tanto no recuerda realmente nada. Yo siento que eso le puede pasar a la historia. Igual tendría que entrar un grupo de historiadores a decir como, no, vengan, entonces la nueva metodología no es que vamos a ir al archivo, sino que vamos a ir a 5 momentos claves de este año. Vamos a ir a preguntar cómo está la economía, cómo está la sociedad, qué opinan las señoras de la lavandería, qué sé yo. Y igual se tendría que hacer una metodología como nueva, pero que no deja de ser el método histórico de ir al pasado a coger ciertas cositas para crear un relato en el presente. Pero es que me parece que ahí sería mucho más subjetivo. O sea, ¿cuál sería tu población? ¿Por qué esa señora? O sea, me parece que complicaría mucho y dificultaría mucho más la tarea de investigación, a menos que usted tenga algo súper específico. Creo que ahí tocaría volver a los anales, querido Elvis, y a dialogar con las otras ciencias sociales, ¿no? A aprender de los métodos en sociología y los métodos en antropología y eso, para poder ir a lugares diferentes y aún así como poder, entre comillas, extraer, aunque extraer me suena súper paila, la información. Yo siento que más que una máquina del tiempo, lo que le serviría a un historiador sería como un cronovisor. Sí, de hecho yo cuando decía esto me lo imaginaba también como, más bien como una pantalla o una ventana en la que uno se meta. Sería, o sea, algo como un ambiente controlado en el que uno llegue, como en el Ministerio del Tiempo, que uno tiene como toda la indumentaria para llegar y que no se contamine, que la gente no sospeche, no cambiar el curso del tiempo y todo eso. Eso, digamos, podría ser, pero a mí me gustaría más como un Netflix del pasado, como que usted abra la aplicación y encuentre como eras y ubicaciones geográficas. O sea, tú quieres es un Encarta, pero histórico. Un catálogo podría llamarse un catálogo del pasado. Como no, pues en el año 2000, Trun seleccionó tal. Es que hay una película que se llama Deja Vu con Denzel Washington. Y el man está viendo como unas pantallas, no sé bien cómo funciona, no lo recuerdo ahorita bien. Pero el man puede ver al pasado, el man tiene que evitar que haya un atentado terrorista. ¿Sí? Entonces el man está viendo la pantalla y ve el pasado y se va pillando y va descubriendo como cositas. Yo siento que esa puede ser una herramienta útil para el historiador. Porque el viaje en el tiempo conlleva una experiencia. Y esa experiencia pues va a permear lo que tú veas y lo que tú escribas. Que igual sucede ahorita como hacemos historia. Pero siento que puede ser mucho más criticada, por no decir castigada, recriminada, en fin. O sea, como puede ser objetivo de que no es que usted quiso ver eso o usted fue a esto para dejar de ver esto. Siento que puede complicar un poquito más el trabajo, mientras que en el visor es como las fuentes. Yo escojo esta fuente, decido qué preguntarle y a partir de ahí saco mi tesis. Pero estaría un poquito mucho más enfocada en lo que aparentemente resulta ser. Sí, o sea, en teoría seguiría siendo lo mismo. Porque es que pensemos un poquito también en cómo el método de cómo hacemos la historia, cómo creamos ese relato del pasado, esa explicación del pasado, ha cambiado en los últimos 20 años. Realmente no ha cambiado tanto, solamente que ahora tenemos herramientas más sofisticadas para acceder a ese pasado. Entonces ahora muchos historiadores programan, muchos historiadores utilizan bases de datos así súper densas para extraerles información, pero en últimas es lo mismo, es tener huellas del pasado, mirarlas, seleccionarlas y de ahí sacar un relato coherente a partir de una pregunta. Creo que entonces la máquina del tiempo no nos afectaría tanto.
Seguiría siendo la misma mierda. Solamente que de pronto con productos más sofisticados. Entonces, que si hacemos un podcast podemos utilizar la máquina del tiempo para tener un discurso de Bolívar, o si podemos empezar a reconstruir mejor las lenguas muertas. ¿Sabes qué siento? Que con la máquina del tiempo lo que podemos hacer es ser como más fidedignos a la fuente. ¿Sí? Sí. Entonces ya no utilizaríamos, no sé, una carta que le envió Simón Bolívar a, no sé, a fulanito, a sultanito, a lo que sea, sino el momento en que él la lee o el momento en que él tiene una conversación y que de ahí surge la... O sea, tenemos como la posibilidad de, uno, no caer en fuentes erróneas, falsificadas, en fin, que era una de las preocupaciones del siglo XIX. Por ejemplo, hace poquito vi una noticia que un supuesto mapa de América, de Vinlandia, de Vinland, que supuestamente era del siglo X, XII, XI, algo así, en realidad era una invención del siglo XX. Que si bien el papel en el que se había hecho sí era de un códice del siglo X, del siglo XI, XII, perdón, no me acuerdo de las fechas, soy mal historiador. La tinta con la que se falsificó el mapa es del siglo XX. Entonces, eso es lo que te digo de que según las herramientas sofisticadas que tengamos se puede sacar más información, pero la historia sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo trabajo detectivesco de coger pistas y sacar unas conclusiones. Sí, es que el pasado está ausente entre el presente y digamos que se presenta a modo de hecho sucesión. O sea... Explícate porque eso sonó como un trabalenguas. El pasado está ausente y presente y se presenta a modo de hecho y sucesión. Es decir, de hecho porque ocurrió y de sucesión lo que hacemos nosotros que es analizarlo. Ok. Entonces, eso lo haríamos con la máquina del tiempo igual. Sí. Así podamos viajar o así podamos tener un cronovisor, estamos viendo el pasado al igual que lo hacemos con las huellas. A diferencia es que podemos un poquito manipular qué escogemos ver, ya de lo que otra vez realmente pasó, entre comillas, realmente pasó, pues porque eso puede ser también debatible. Sí, claro. Sí, igual creo que nunca vamos a llegar a una historia verdadera, o sea, a la verdad. No se puede. Porque, de nuevo, pasa lo mismo que con Funes el Memorioso, porque estaríamos reviviendo la historia a escala 1:1 y pues por lo tanto nos perderíamos de todo lo demás, no tendría nada de sentido. Ahora, echándole cabeza mientras que hablabas, no puse atención y me puse a pensar en otras cosas. Igual que Lisa. No, es algo que lo venía pensando también, y es que podríamos de todas formas acceder a otro tipo de información. Por ejemplo, hoy en día hay historia de las emociones. Hoy en día hay historia del amor, de los sentimientos, de las cosas que las personas sentían, pero es a partir de un corpus de unas fuentes muy limitadas, como por ejemplo cartas, que no necesariamente hablan sobre eso. En cambio, con un cronovisor, una máquina del tiempo, podríamos llegar a acceder a más información de, por ejemplo, ver las caras de las personas cuando leen una carta, cuando ven la que reciben. algo sucede, cuando conocen a alguien, ver cómo eran también las relaciones entre personas en el día a día. Como que sí siento que eso nos podría ayudar a acceder a información que hoy en día no existe, porque pues el simple paso del tiempo no permite que exista eso, y las formas que tenemos hoy en día de dejar la información, el conocimiento, y por información y conocimiento me refiero a todo lo que el ser humano pueda producir, dejarlo registrado. Aunque los registros que tenemos hoy en día del pasado son muy diferentes a, por ejemplo, los que van a tener en 200 años de nuestro presente. Por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿qué pasaría si ustedes ven leen en un escrito, supongamos que no existía la cámara de video el momento en el que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre y no pudimos haber grabado la reacción de George Bush cuando le dan la noticia? Claro. Y usted la lee, o sea, hay un documento oficial por el guardaespaldas, supongamos que es un testimonio de él, que dice como, yo leí la noticia y él no reaccionó, no dijo nada, no expresó. O sea, si usted lo lee es como, eso no puede ser posible. O sea, te acaban de tumbar las torres gemelas en la Enterprise. Sí. La economía de Estados Unidos te la acaban de totear.
no puede ser posible. Entonces, supongamos que tenemos el cronovisor y podemos ver esa escena, recrearla y ver en que sí fue así, que él no reaccionó. Eso nos dice muchas cosas. Sí. Entonces, no sé, supongamos que, y haciéndole una cuñita ahí al nuevo podcast que Sí. sacamos, por ejemplo, revivir o poder ver la conspiración septembrina. Ver cómo pasó. ¿Cómo fue? ¿Qué Sí. instantes fueron? Ver, sí, un minuto a minuto, por así decirlo, desde distintas partes. Ahora, habría que ver cuál es el alcance del cronovisor. Si No, tiene pues aquí vistas nos estamos panorámicas, en imaginando fin. que es una tecnología así en 8D, con sonido surround, en 4K, no sé. Entonces, sería muy chévere ver no solo las reacciones, quiénes estuvieron ahí, si habrían guardias, lo de los perros, que se escuchaban sonidos raros, si en verdad fue un salto enorme el de la ventana, si la calle que estaba ahí si era a esa altura o más abajo. O sea, muchas vainas que ahorita es imposible para nosotros poder dar fe o tener certeza de que ocurrieron. Sí, y yo siento que igual, de todas formas, ese tipo de detalles pueden enriquecer muchísimo más tanto la investigación, digamos, seria y dura y de papers y libros y eso, como la divulgación de poder pintar algo, una historia con H minúscula, una story, una narración mucho más pintoresca, mucho más interactiva, mucho más interesante, más profunda. Eso me parecería muy, muy áspero. Ahora, pensando y llevando un poquito más allá el cronovisor, podríamos también dar un registro y sacar como pequeños clips. Lo asumo así, ¿no? Como que uno pone a grabar como lo sucedido desde distintas partes y poder reconstruir eso a partir, no sé, como de nociones o trabajos históricos que habían hecho antes de que el cronovisor existiera. Claro, o sea, ahí habría como otra oleada de revisionismo, de reescritura. Igual, eso se está haciendo todo el tiempo porque Ajá. como la historia se hace desde el presente, pues siempre se reevalúa el pasado a los ojos del presente. Y creo que eso también es un elemento que vale la pena resaltar, ¿no? Por más que uno pueda acceder al pasado en escala 1:1, sí, o sea, de poder ir a mirar qué fue lo que pasó, de todas formas tú lo estás viendo desde el presente y una persona dentro de 5 años, dentro de 10 años, incluso tú mismo más adelante con otro bagaje teórico, habiendo visto otras cosas, te acercas a ese mismo momento y lo puedes ver de otra forma, o sea, puedes incluso fijarte en otros detalles, puedes interpretarlo con otros ojos, con otra teoría, con otras categorías, qué sé yo. Eso me parece muy bacano porque creo que mi conclusión a este punto es que realmente la historia como disciplina no cambiaría mucho, sino que se enriquecería aún más. La buena historia, o sea, la historia de historiadores juiciosos, serios, que nos roban material. que entienden el pasado, que no suben vainas estúpidas a Twitter, todo eso. Yo siento que sí, ¿sabes? Enriquecería mucho la labor del historiador siempre y cuando éste tenga acceso a ella. Sí, o sea, aquí también estamos bajo el supuesto de que todo lo que dijo Miguel no pase, que todos los prejuicios de los otros audios y de nosotros mismos no pasen, todo bien, que aquí, o sea, que sea un programa que uno llega y baje pirata de internet o que instales. Incluso en un mundo ideal que sea open source, open access y que uno pueda instalarlo así como el sotero, pa, pim, pum, pa, que no requiera tampoco una tarjeta gráfica muy potente ni nada. No, y eso que nosotros solo estamos pensando, o sea, llevándolo más o menos hasta lo que sabemos de historia, o sea, desde que se empieza a concebir el concepto de historia. Pero pues imagínate, no sé, un arqueólogo o toda esta gente que hace Big History, no sé, como el inicio del mundo, sí, del planeta Tierra, como la noción pues de sí, vida o sea, y todo todos esto. los astrofísicos, los astrónomos, los biólogos evolutivos, los paleontólogos. Sería una locura, o sea, una locura poder ver cuánto pesaría el pasado. ¿Cuánto pesa en este momento, parce? ¿Cuánto pesan las digitalizaciones de libros, o sea, ¿qué de pesaría más? de documentos, de mapas, que son en las locura. bibliotecas chéveres del mundo? Pues se pueden descargar en buena calidad y pesan un huevo de vainas. Pero usted vaya a... Parce, o sea, yo he descargado
documentos digitalizados que uno dice, ¿para qué hijo de putas lo digitalizaron? Si no se puede leer ni mierda. O sea, ¿Cuánto pesa en este momento el pasado? o sea, y hablamos de un pasado, de lo que se puede digitalizar, de lo que se tiene certeza de que es, de lo que se quiere digitalizar. Pero sería una locura, o sea, coincidir toda esa cantidad de tiempo. Es que esto es, o sea, pensar en ese cronovisor o en esa máquina del tiempo, como quieran ya, pensar en la cantidad de tiempo que se puede almacenar, la cantidad de posibilidades que puedes hacer, que puedes revisar, que puedes ver, consultar. Uh-huh. Es el Google del tiempo, el cronovisor. Sí. Es como cuando Fry le pregunta al gran cerebro, como, ¿qué le pasó a mí, Philip J. Fry, la semana o el fin de año de 1999? Y se da cuenta de que es el futuro que lo persigue con Mordelón. Spoiler. Pues no sé si eso cuente como spoiler. Pero es Mordelón el que lo congela. O sea, imagínese que le revelen o que al momento uno que esté viendo algo le revele una vaina tan densa como que, toda la noción de pasado que yo tenía es una mentira. Es una mentira, no sé, que Simón Bolívar fue a las batallas. O sea, que el man nunca fue. O que Simón Bolívar era mechudo. Una mierda así. O que Jesús no era blanco. O que Jesús no era blanco. O no era un ser humano, era una idea. Era un lagarto. O Jesús representaba una idea y a eso se le quería decir Jesús. O sea, imagínese esa mierda. O que Jesús solo era un concepto. O sea, eso revolucionaría y volvería esto todo un caos. Entonces me parecería que también puede ser como una vaina re loca. O sea, que podría mover los estamentos de los cuales nosotros tenemos nociones del pasado. Pero, bueno, pasando a otra cosa, ahí pues ya tengo mi conclusión. Uh-huh. Me gustaría que nos pusiéramos un poco más, digamos, filosóficos e introspectivos, porque yo siento que ya fantaseamos mucho. Y me gustaría preguntarte si tú crees que la historia o la memoria también, la historia como disciplina, como conjunto de metodologías y eso, son un viaje en el tiempo en sí mismo. Por lo que, no sé si yo ya lo he dicho, creo que sí, para mí la historia no es una ciencia, sino para mí hay ciencias que son históricas, como por ejemplo la astronomía, la astrofísica, la biología evolutiva, la paleontología, la arqueología. Son ciencias que son históricas porque van al pasado, tienen huellas de un pasado, las analizan hoy para explicar lo que sucedió. Para mí, la historia como tal ya es un viaje, perro, un viaje en el tiempo. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, porque cuando uno se sienta a leer un libro de historia, si bien pues estás aprendiendo, también descubres un mundo, descubres cómo se relacionaba, cómo se vivía, cuáles eran las normas, cómo se regían, cómo era su organización, en fin, una infinidad de cosas sobre un tiempo al cual tú no puedes acceder, pero por medio de ese texto y la narración, y que creo que es como uno de los plus de la historia, ¿no? Que si bien hay una investigación fuerte, también hay una narración y un tipo de escritura que intenta recrear ese pasado, pues te lleva y te viaja, te lleva a viajar a ese pasado remoto, a esa era, a esa época de la cual no puedes acceder. Entonces yo siento que sí es un viaje en el tiempo. Cuando uno lee un libro de historia, es un viaje en el tiempo. Y la memoria también, o sea, para mí, cuando uno se pone a recordar, que es un ejercicio individual, pero a veces también colectivo, por ejemplo, cuando uno se sienta con amigos bien antiguos a rememorar cosas del pasado, cuando tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá te cuentan sobre su juventud, ellos y uno se siente transportado a esa época. Y si bien tal vez uno no está sintiéndolo o escuchándolo o viéndolo, la mente sí puede viajar hacia allá. Y yo creo que un viaje en el tiempo no necesariamente tiene que ser no tiene que ser que yo esté físicamente en el pasado, porque pues no creo que esa sea la única forma de hacerlo, porque de pronto incluso podemos comprender mejor el pasado desde el presente, así como
incluso tal vez podemos entender mejor el presente en el que vivimos con un poquito más de distancia. Estamos empezando a comprender qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el acuerdo de paz, qué fue lo que pasó con el plebiscito, con las elecciones de Estados Unidos en el 2016, con las elecciones aquí en el 2018, por dar un par de ejemplos políticos. Estamos apenas empezando a comprender qué fue lo que pasó en el momento, viéndolo en retrospectiva, que creo que esa es una de las cosas que a mí más me gusta de la historia, que uno tiene la ventaja de la retrospectiva, de saber cómo avanzaron las cosas y cómo terminaron. Seguro dentro de 10 años vamos a poder entender muchísimo mejor la pandemia de lo que lo hemos venido haciendo estos 2 años. No sé, como que eso para mí es muy valioso, me parece muy bonito el hecho de pensar que pues un viaje en el tiempo no necesariamente tiene que ser algo de ciencia ficción, sino es algo que hacemos los historiadores y las personas que consumen cosas históricas todos los días. Sí, pues por ahí dice recordar es vivir, ¿no? Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, en la ciencia ficción hablan mucho también de viajes al pasado mentales. Tú consumes una droga o una vaina y vives el pasado, pero o sea, haces como un viaje astral y vives ese momento. Es un video. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando uno se reúne, de hecho, se transporta. Oh, it's actually a common thing. When you're around someone from your past, you kind of revert back to who you were when you knew them. There's not really a name for it, though. It's called revertigo. Yeah, I don't know about revertigo. Y puede viajar no solo hablando, sino una canción. Para ti, para mí. Entonces una vaina así como que escuchas esa canción y es como, uff, esto me acuerda tal y tal y tal vaina que pasó. Los olores, los sabores. Los sabores. Entonces son sensaciones que lo remiten a uno al pasado. Y eso a mí me parece muy visajoso de los seres humanos, ¿no? Que tengamos esa capacidad también de rememorar. Y en cuanto a la construcción de la historia, es muy loco que también podamos pintar paisajes tan completos, comprender las sociedades del pasado. Y siento que tal vez algo que no da la máquina del tiempo y que de todas formas es difícil de conseguir ahorita es la empatía que se necesita para poder entender el pasado. Porque, como decíamos en el episodio pasado, hablando del pasado, el pasado es otro mundo, ¿sí? Es otro país, tiene otras reglas, funciona de otra forma y se necesita mucha empatía para poder decir, mierda, es que la gente en ese entonces no tenía un Dolex y si tenía dolor de cabeza, pues te jodes, weón. Y ni siquiera, porque eso es como lo primero que uno piensa, pero luego se pone a pensar, no, o tal vez seguramente tenían otros métodos para lidiar con esos problemas. Sí, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que pensar y que eso es una empatía que se da aprendiendo a pensar históricamente, que es una de las cosas que le apuntamos en este podcast. Ajá. Y por eso es que nosotros no hablamos tanto de hechos históricos, sino hablamos más de la disciplina y de cómo se hace la historia, porque lo que queremos es no tanto enseñar, sino que aprendamos todos juntos a qué es pensar históricamente. Y creo que eso sería lo clave que la máquina del tiempo no da y que de todas formas la disciplina de la historia sigue dando. Sí, y ahí das en justo el meollo del asunto, y es que la máquina de la historia es como un archivo. O sea, el pasado ahí está. O sea, si tú quieres, no sé, aprender sobre conflictos de indígenas en la época colonial, vaya al archivo. Sí, usted puede ir, pero no va a tener la capacidad de entender y conocer cuáles eran todo ese corpus de discursos, de reglas, de formas en los que se regía esa sociedad. Y es necesario que usted empiece, como lo decía José, a entender esas dinámicas, a entender que es que no era porque no quisieran hacerlo, sino porque no estaban o no se había creado ese concepto, esa noción, esa necesidad. No estaba en la mentalidad colectiva. Ajá, no estaba ahí. Es como lo que les decía en el episodio pasado. ¿Qué pasa si llega alguien del futuro y nos dice, venga, ¿por qué no, no sé, hicieron un cóctel de vacunas y se lo inyectaron? Pierce, you've had 3 flu shots. That's for the daycare center. I'll be a living God. Entonces, como parce, porque eso en este momento no es racional, ¿sí? No es racional hacer eso. No, simplemente no podemos llegar a ese racionamiento porque ¿qué no tal sabemos que llegue eso? alguien del futuro a decir que la ivermectina sí era la solución a todo? O el cloro. O el cloro, ¿ah?
Sí, o sea, en este momento nosotros somos como, Nunca lo No. sabremos. nunca lo sabremos. Y déjalo así, para mí está Deja bien. así, sí. Para que no nos empiecen a escuchar antivacunas y vainas Nos así. dicen, sí, el podcast random apoya. Pero claro, lo que dices es cierto. Nosotros, digamos que no hemos querido tratar como épocas, como hablar de la historia de la Edad Media o la historia de la colonia en Colombia. Que no nos interesa, o sea, pueden haber otros formatos en los que Como ustedes volver al pueden- presente. como volver Allá al sí hacemos presente, eso. que van a escucharnos hablar sobre otras épocas, hablando como tal, sino que nos interesa más que se acerquen a este pensamiento histórico de que hay un proceso y que cada época, como lo decía José, y me parece que está bien, es otro mundo. O sea, ¿qué día yo estaba viendo como una recopilación de éxitos? No me pregunte por qué eran las 2 de la mañana. De éxitos del año 2000 estabas viajando en el tiempo, claro. y es una locura la forma en que se vestían, sobre todo los videos gringos de música en inglés, cómo se vestían. La moda Eh, 2000 Era una cosa muy loca. El epítome de la alta costura. Entonces uno decía, ¿por qué se vestían así? Sí, y es como, para uno ahorita en ese momento es como horrible. O tener el pelo hacia arriba, como de niño malo, Sí. y rubio. Entonces, es pues porque en ese momento esas eran las condiciones de verdad. Y lo que ellos creían que estaba bien. Parce, y es que eso es lo que a mí me fascina de la historia. Lo que a mí me fascina de la historia es poder responder todas esas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué se vestían así? En mi caso, ¿por qué los mapas se pintaban así? En otros casos, ¿por qué se comía tal cosa? En otros casos, ¿por qué se compraban tantas vainas? ¿Cuáles cosas? Y lo más bacano es que siempre va a haber una respuesta, o siempre va a haber al menos una idea de una respuesta que diga, no, ven, mira, es que eso se originó en tal año, la primera vez que apareció fue aquí, y el desarrollo fue este, y debido a las condiciones económicas, debido a que pasó algo, a que una persona hizo esto, siempre hay una respuesta. Y eso es lo que a mí más me gusta de la historia, poder comprender cómo funciona el pasado. Y siento que la máquina del tiempo, volviendo al tema del episodio, nos ayudaría a comprender un poquito mejor eso, pero sin quitarle lo mágico a la historia, porque de todas formas se necesitarían personas especializadas como nosotros que se dediquen a mirar ese pasado y a darle sentido. Creo que esa sigue siendo mi conclusión. No cambiaría mucho, pero sería mucho más interesante tanto para investigar como para divulgar. Sí, claro, y ojo que no porque signifique que hay un proceso, por ejemplo con uno de los mapas, significa que se haya logrado o exista una evolución. Uh-huh. Porque, ojo, hace unos años se hacían los mapas, pero en ese momento era lo más top que había para dibujar mapas. O sea, las acuarelas era lo mejor y lo más gráfico que existía. Ahorita pueden ser los georreferenciadores, no sé, los satélites. De información geográfica, Ajá. Sí, puede ser ahorita lo más top, pero más adelante puede haber otra cosa. Y no significa que haya una evolución como tal, sino hay que entender que son momentos en los que la tecnología avanza. Sí, eso también me parece muy bacano del pensar históricamente, y es que no es una evolución lineal en el que siempre se está mejorando, sino pues que cada periodo tiene lo suyo, ¿no? Cada periodo es único. Claro. Y no porque nosotros tengamos antibióticos quiere decir que somos mejores que la gente de hace 200 años. Aunque sí, pero pues de golpe hace 200 años no había tantos antivacunas. O bueno, no sé. O vivían más felices. Sí, de golpe la gente era más feliz viviendo en el campo, cosechando el maíz, teniendo tiempo libre. Parchados. No Yo la sabemos. verdad creo que el mundo se fue a la mierda desde que se inventó la agricultura, pero eso ya es mi opinión personal. Yo no sé cuándo sería el mundo de la mierda, después de la moda de los 2000. Parce, es que después del 11 de septiembre de 2001, que es el primer episodio de Volver al Presente, después de esa fecha ya el mundo se fue al carajo. Bueno, y inicia la sesión de los datos random. Así es. Y como lo prometido es deuda, José nos trae su super dato random. Yo
voy a hablar de la historia del Archivo General de la Nación, porque hablamos mucho de viajes en el tiempo y eso, y siento que el viaje al archivo es el viaje en el tiempo por excelencia para nosotros los historiadores. Pero pues obviamente con un par de reflexiones, digamos, aquí en Colombia se tiene a José Manuel Restrepo como el fundador de la archivística en Colombia. José Manuel Restrepo pues fue entre comillas, el primer historiador de Colombia, de lo que es la Gran Colombia, el que escribió la historia de la independencia y eso. Pero digamos que los archivos en general existen porque los seres humanos hemos creado tanto conocimiento colectivo que tocó empezar a dejarlo registrado, tocó empezar a dejarlo escrito para poderlo conservar, porque ya tenemos tanto conocimiento de tantas vainas que ya pasarlo oralmente una persona a otra pues no es suficiente. Pues porque queremos conservar mucho tipo de conocimiento, y por conocimiento me refiero a cuentas de vacas, a teorías de la física, a astronomía, a astrología, a conocimientos de plantas, a todo el aparato estatal de cuentas de granos, de dinero, de impuestos, todo eso. Entonces por eso es que hoy en día tenemos documentos coloniales, que en Europa hay documentos medievales, hay documentos antiguos, en Asia hay tablillas cuneiformes y demás. Porque esto de registrar información de forma escrita pues es una de las formas de transmisión y conservación del conocimiento y del pasado y eso que tiene la humanidad, que en últimas es lo que se usa para construir historia, para hacer la historia. Pero volvamos a Colombia. Entonces Restrepo fue el primer historiador gran colombiano y fue el que dictó como las instrucciones de archivística para conservar los documentos de la independencia y de la república, y de paso para heredar los archivos coloniales. Como pues estaban aquí, no los quemaron por milagro, supongo, por providencia de nuestro Señor no los quemaron, y por eso todavía tenemos documentos coloniales aquí. Y pues él básicamente dictó que los funcionarios de la nueva república pues debían ordenar los documentos en ciertas secciones, los debían ordenar cronológicamente, debían llevar como cuentas de quién los consultaba, porque pues se podían consultar todos esos documentos. Entonces, si uno quería saber cuánto se gastó Santander en su sueldo, cuánto le adeudábamos a países como Inglaterra o como Francia, pues ahí estaban esos documentos, todo cómo funciona el Estado. Y pues digamos que durante el siglo XIX eran archivos, digamos, por oficinas, no estaban centralizados, se trasladaron de diferentes lugares a otros, se fueron inventariando. En el 1863 se crearon oficialmente los archivos nacionales y se apuntó a un archivero nacional, una persona ya especializada, encargada de conservar esos documentos, de ordenarlos. Y digamos que el resto del siglo XIX y el siglo XX esto siguió creciendo, se fue complejizando mucho más, o sea, se le fueron añadiendo secciones, reglas, estándares, protocolos, toda esa vaina aburrida de la archivística que a nosotros como historiadores nos deberían enseñar, pero realmente a los de la Nacional C de Bogotá no nos enseñan mucho, pero es bueno que lo sepamos de todas formas, porque sirve mucho y eso da trabajo. Y finalmente, en 1989, o sea, apenas en 1989, eso me sorprendió muchísimo, el Archivo Nacional de Colombia se convirtió en el Archivo General de la Nación, que hace parte del Ministerio de Gobierno, y está definido como el establecimiento público nacional con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Luego se empieza a crear el Sistema Nacional de Archivos, pues obviamente como jerarquizado con el AGN, el Archivo General de la Nación, como en la parte más alta de la pirámide. Y la Ley General de Archivos se vino planteando desde los 90s, pero se hizo realidad en el año 2000. Y esta es la ley que para mí parte un poco la historiografía de Colombia en dos, ¿no? Porque es un antes y un después para la archivística y sobre todo para los libros de historia. ¿Esto qué quiere decir en términos reales? Que cualquier libro escrito desde antes del año 2000
el sistema de citación de los archivos en Colombia es diferente a cualquier libro escrito después del año 2000. Entonces, si uno va a consultar un libro del 89, del 88 y tiene citado al Archivo General de la Nación, hoy en día como tal esa cita no existe, sino que toca buscarla por su signatura antigua, porque igual el archivo también debe garantizar que se conserve pues toda esa información, que si uno tiene un documento del 70 pueda ubicarlo hoy en día. Si solo tiene la ubicación de ese documento en el pasado, también es toda una paradoja de viajes temporales, esas signaturas de los archivos, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar, si la pandemia los deja, visiten el Archivo General de la Nación. El edificio es muy bonito, es de Rogelio Salmona, tiene una entrada con un círculo muy chusca, adentro pues es básicamente una bodega lúgubre y triste donde los sueños de los historiadores van a morir o a vivir según se encuentran información. Nada, pues también era para contarles de nuevo otro detrás de cámaras de cómo se hace la historia en el Archivo General de la Nación de Colombia. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos, porque el voz a voz es la mejor forma para que crezca un podcast. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Desde $1 al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas para parchar. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por la música. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. Goodbye.